Algunas de las obras que he escrito son Medusa, Lucía, Ningún pájaro canta por cantar, Jimmy Button en coescritura con Trío Teatro Banda, Kafka, Intentos para huir de mi padre, coescrita junto a Sebastián Vila. Y la última obra que estrené hace como 2 semanas es Greta, el conflicto. Y esto porque en la medida en que hay conflicto entre los personajes, hay movimiento. Dos o más personajes, o incluso un solo personaje que tiene un conflicto potente, genera un movimiento de acción dramática potente. Si el conflicto es leve, el movimiento es leve. Si el conflicto es fuerte, arrastra con fuerza a los personajes de manera irreversible. Y si esto ocurre, si es irreversible, ocurre la modificación del personaje. Finalmente creo que lo dramático se resume en una modificación potente de los personajes. Eso yo diría que para mí es lo esencial de lo dramático. La inspiración para mí no es algo en lo que yo crea mucho, digamos. No creo mucho en la inspiración, eso es lo que quiero decir. Hay un deseo primero, hay una imagen quizás, una obsesión que me impulsa a escribir, o una idea puede ser también, que me impulsa a escribir un texto dramático. Pero sé que desde el minuto en que me pongo a escribir, lo que tengo frente a mí es un problema. Entonces, más que pensar en la inspiración, lo que me ayuda siempre a seguir adelante es enfrentar el problema no como algo complejo y difícil de resolver, sino más bien como un desafío, un juego, un acertijo que no tiene una sola solución. En ese sentido, cuando empiezo a vislumbrar este problema que tengo frente a mí, que finalmente escribir una obra de teatro es un problema, porque es darle vida a algo que no está, empiezo a jugar. Eso, por decirlo de alguna manera, a rasgos generales. Ahora, cuando me enfrento a situaciones puntuales en que no sé cómo seguir X momento de la obra, lo que hago justamente es no escribir la obra. Creo que si me siento, es una paradoja, pero si me siento frente al computador intentando escribir la obra, a mí se me genera mucha presión. Entonces lo que intento hacer es no escribir la obra y para eso me empiezo a tomar caminos laterales, es decir, no sé, por ejemplo, si estoy trabada en una escena, no intento escribir esa escena. Me pregunto qué es lo que me está trabando de esa escena. Quizás hay algo que estoy intentando resolver yo como autora cuando los personajes todavía no han transitado de manera orgánica los pasos necesarios para llegar a ese momento dramático. Entonces, lo que hago es imaginar situaciones paralelas de los personajes, que no tengan necesariamente que ver con la obra. Eso como que le baja la presión a esta olla a presión que puede ser de repente la escritura dramática. Y empiezo a ver con más claridad a partir de justamente no querer escribir la obra. Quizás por mi formación de actriz, es que para mí el diálogo es algo súper esencial, es la música de la obra. El diálogo de alguna manera a mí me da luces de quiénes son los personajes. No suelo empezar una obra de teatro, la escritura de una obra de teatro, con mucha noción de quiénes son los personajes. Por lo tanto, a medida que la voy escribiendo y voy escuchando cómo hablan esos personajes, voy entendiendo y voy percibiendo quiénes son los personajes involucrados. De alguna manera, el diálogo a mí me resulta muy revelador de
lo que el personaje quiere hacer en la obra, incluso aunque yo como autora no lo tenga pensado todavía. Eso por una parte. Y por otra parte, una vez que tengo una primera versión de la obra, me fijo mucho en que el diálogo teatral, por una parte, sea económico, porque creo que menos es más. Diderot decía, en La paradoja del comediante, decía, hablamos mucho en nuestros dramas. Y yo creo que sí. Siempre en mis primeras versiones hablo mucho, los personajes hablan demasiado. Luego, por lo tanto, hago un trabajo de edición, de economía, de podar el texto. Y por otra parte, esa economía, esa poda de texto está dictaminada por la intencionalidad de la palabra dramática. O sea, todo texto que no busque algo en particular no me sirve. Es decir, los personajes cada vez que abren la boca lo hacen para algo. Aunque yo no tenga mucha conciencia como autora en ese minuto, qué quiere el personaje, o qué busca, o qué desea. Así todo, siempre trato de que el personaje cada vez que abra la boca intente algo, busque algo. Hay una intención más o menos clara, pero tiene que haber una intención. Y creo que por último, lo que me sirve mucho al trabajar el diálogo es leer en voz alta. Porque es muy distinta la escritura del personaje o de la situación dramática si uno la lee solamente, digamos, mentalmente. En cambio, si la leo en voz alta, empiezo a escuchar las palabras, empiezo a escuchar la sonoridad de las palabras, que para mí la música del texto es algo súper importante, porque de alguna manera está concatenado con lo que el personaje siempre está buscando. Por lo tanto, si leo en voz alta, me resulta una forma muy cómoda, muy directa también, de percibir aquello del texto que sí me sirve y aquello que no me sirve.